Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Santidad en lo pequeño, escrito por Horatius Bonar. La santidad no consiste en grandes obras, sino en pequeñas cosas hechas con un gran amor por Dios. Así lo escribió Horatius Bonar, el pastor escocés del siglo XIX, cuya voz sigue llamando a los creyentes a vivir una fe práctica y luminosa. En esta breve joya espiritual, Bonar nos recuerda que la verdadera piedad se prueba en lo secreto, en el deber diario, en la palabra prudente, en la pureza de intención. No es el brillo del aplauso lo que mide la santidad, sino la obediencia silenciosa. Y cuando el alma ha aprendido a ser fiel en lo pequeño, entonces puede brillar en lo alto. Este mensaje no solo nos confronta, sino que nos invita a hacer luz en medio de un mundo que se apaga y a reflejar, aunque sea débilmente, la hermosura del Cristo que nos santificó. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. El ABC de la verdad del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Por medio de la muerte de Cristo somos salvos, obteniendo paz con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Además, los que esto creen son partícipes de Cristo, partícipes de la naturaleza divina, partícipes del llamamiento celestial, partícipes del Espíritu Santo y partícipes de su santidad. En la persona de su garante, el creyente ha resucitado al igual que ha muerto, ha ascendido al trono, está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Considera como si hubiera sucedido ahora aquello que habrá de ser en el día de la venida del Señor. Así es como lo trata Dios. La fe en un sentido lo lleva a mirar adelante a la gloria, en sentido opuesto lo lleva a mirar a esta tierra agotada como si ya hubiera terminado su peregrinaje. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hebreos capítulo 12, versos 22. Es seguro entonces que el cristiano es llamado a ser consecuente y decidido, al igual que feliz, no conformado a este mundo, sino al mundo venidero que ya mora en él por fe. ¿Qué clase de persona debe ser él en toda santa conducta y piedad? Segunda de Pedro capítulo 3, verso 11. Indiscutiblemente el que es resucitado con Cristo debe ser como el resucitado. Se espera que sea manso y humilde, dócil y cariñoso, amable y solícito, generoso, que no se enoje fácilmente por provocaciones ni se ofenda fácilmente, transparente y honesto. Por otro lado, no es egoísta, ni intolerante, ni codicioso, no es vanidoso, ni mundano, ni renuente a ser enseñado. El cristiano auténtico es sano, no es débil, frágil ni sentimental. Pero por otro lado, no es duro, mezquino, antipático ni desagradable. No queremos solo una teología excelsa y erudita. Queremos que esa teología sea llevada a la práctica en la vida, hecha carne noblemente en el quehacer diario. Cuanto más elevada sea la teología, más distinguida y noble será la vida que resulta de ella. Debe conferir firmeza y sencillez al carácter y la conducta del cristiano, dignidad genuina sin orgullo, dureza ni frialdad. Verdadera fuerza de voluntad, sin terquedad, caprichos ni inconstancias. Cuanto más elevada es la doctrina, más debiera conectarnos con la mente de Dios, la cual es la verdad, y con la voluntad de Dios, la cual es la ley. Valoramos las elevadas enseñanzas de las epístolas, pero no por eso damos menos valor a la ley y los profetas. Escuchamos la doctrina apostólica y aprendemos a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pero no por eso rechazamos los preceptos apostólicos como si fueran inferiores. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios capítulo 4, verso 25. El que hurtaba, no hurte más. Efesios 4:28. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Efesios 5:4. Dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:8. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:9. Estos son los mandamientos del Espíritu Santo y son la ley, tan cierto como lo que fue proclamado en Horeb entre el fuego y las tinieblas. La verdadera cuestión con nosotros no es si obedeceremos esta o aquella ley, sino cualquier ley en absoluto. Si la obediencia a la ley apostólica no es legalismo, tampoco lo es la obediencia a la ley moral. La vida auténtica entonces no es una vida contra la ley, ni una vida sin ley, ni una vida por sobre la ley. Es una vida en la cual la ley encuentra su desarrollo más pleno y perfecto. Así fue en el caso de Jesús y así debe ser en nosotros hasta que nos parezcamos más a Él en espíritu y en nuestro diario andar. Es una vida completamente responsable, recta, honorable. Responsable en las cosas pequeñas como en las grandes, en los negocios, en tener orden en nuestro hogar, en administrar bien nuestro tiempo y nuestro dinero, en cumplir los compromisos, en cumplir las promesas, los deberes, en ser testigos de Cristo, en no conformarnos al mundo. El hombre que sabe que ha resucitado con Cristo y ha puesto su mira en las cosas de arriba, será un hombre justo, digno de confianza, sincero, generoso y veraz. Agrega a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así lo declara la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. No querrás ser ocioso ni sin fruto, como lo declara segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Filipenses 4:8, en estas cosas pensará y éstas hará. Porque existe el peligro de caer en un cristianismo afeminado y pusilánime en busca de una teología elevada y etérea. El cristianismo nació para la tenacidad, no es una planta exótica. En cambio, sí es fuerte, reforzado por los embates del viento, no languido, ni infantil ni cobarde. El cristiano camina con paso firme y cuerpo erguido. Es amable pero firme, es gentil pero honesto, es tranquilo pero no superficial, servicial pero no tonto, decidido pero no grosero. No teme argumentar con palabras firmes de condenación contra el error ni levantar su voz contra el mal circundante con el pretexto de que él no es de este mundo. No rehúye reprender honestamente a alguien por temor de que lo juzguen de mostrar un espíritu no cristiano. Al pecado lo llama pecado. En quien quiera que se encuentre y prefiere correr el riesgo de ser acusado de actuar con un mal espíritu que no cumplir con un deber explícito. Tanto la religión del Antiguo Testamento como la del Nuevo se caracterizan por sus testimonios fervientes y francos contra la maldad. Decir cosas suaves, en tal caso, puede ser sentimentalismo, pero no es cristianismo. Es una traición a la causa de la verdad y la justicia. Si alguien hay que debería ser franco, varonil, honesto, animoso, no digo brusco ni grosero, porque el cristiano tiene que ser cortés y respetuoso. Es aquel que sabe por experiencia que el Señor es clemente, anticipando la venida del día del Señor. Sabe que el amor cubre multitud de pecados, pero no llama bueno a lo malo porque un hombre bueno lo haya cometido. No justifica las inconsistencias porque el hermano inconsistente tenga buena reputación y un espíritu ferviente. Lo torcido y lo mundano sigue siendo torcido y mundano, aunque lo practique alguien que parezca haber alcanzado la cumbre de la espiritualidad. Muchos de nosotros no hemos madurado en la vida cristiana. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5:7. Ha sido una obra que se inició bien, pero dejada sin terminar. Una batalla emprendida con valentía, pero librada a medias. Un libro en que se escribió el prefacio y nada más. ¿Acaso no deshonra esto a Cristo? ¿No representa esto mal a su evangelio? ¿Se niega su cruz, se menosprecian sus palabras y se anula su ejemplo? Si una vida santa consiste de una o dos obras nobles, en algunos ejemplos de personas que han perseverado, sufrido, podríamos contar esa experiencia como un fracaso y considerarla como una deshonra hasta el punto de darnos por vencidos.
Pero la vida santa está compuesta de una multitud de cosas pequeñas, palabras pequeñas, no discursos o sermones elocuentes, pequeñas acciones, no milagros, ni batallas, ni grandes actos de heroísmo, de poderoso martirio. En todo ello es lo que consiste la verdadera vida cristiana. Evitar las maldades pequeñas, los pecados pequeños, las inconsistencias pequeñas, las pequeñas debilidades, las pequeñas tonterías, las pequeñas indiscreciones e imprudencias, las pequeñas manías, las pequeñas indulgencias al yo y a la carne, los pequeños actos de indolencia o indecisión o indiferencia o cobardía, las pequeñas equivocaciones o aberraciones de una integridad absoluta, las pequeñas demostraciones de avaricia o mezquindad, las pequeñas señales de avaricia y codicia, pequeñas señales de mundanalidad y frivolidad, pequeñas indiferencias hacia los sentimientos o deseos de otros, pequeños estallidos de mal humor, enojo, egoísmo, vanidad. Evitar cosas pequeñas como estas nos ayuda a mantener la belleza de una vida santa. Por otro lado, la atención a los pequeños deberes del día y de la hora, ya sea en transacciones públicas o relaciones particulares o asuntos de familia, a las pequeñas palabras, las miradas y los tonos de voz, las pequeñas demostraciones de bondad, paciencia o ternura, las pequeñas evidencias de abnegación, de autolimitaciones y del olvido de sí mismo, de pequeños planes de aquietada bondad y de atenta consideración hacia otros, la puntualidad, método y los objetivos reales al organizar cada día. Estas son muestras de progreso de una vida santa. El conjunto de pequeños actos de los cuales se componen es de cosas pequeñas que se forma una vida grande. Y todo el que reconozca que ninguna vida es grande, excepto la compuesta por cosas grandes, encontrará poco en los personajes de la Biblia para admirar y emular. Todo aquel que aprendió de Cristo, que camina con Dios, no será alguien artificial que únicamente está representando un papel o un personaje. Será auténtico en sus modales, palabras, miradas, tonos y hábitos. Será el más auténtico de todas las criaturas, un niñito. El cristianismo se torna repulsivo en el instante en que se sospecha que es falso. Las cartas de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres, tienen que ser transparentes y naturales. Al vivir para Cristo, tenemos que seguirle íntegramente, no copiar a una copia, sino copiarle a Él. De otra manera, el nuestro será un testimonio imperfecto, un reflejo de una religión débil, carente de paz, sencillez y gracia, llevando las marcas de una imitación y artificialidad, sino de una falsificación. Entonces brillemos. Aquello que con tanta frecuencia entre los hombres se denomina santidad dista mucho de parecerse a la realidad bíblica, ya sea que se use para referirse a la rigidez de una ortodoxia sin vida, o a la búsqueda ilusoria de la perfección, o a la salamería de un supuesto idealismo, o a la regularidad de una devoción mecánica, o a la superstición religiosa de reverenciar imágenes, o a las austeridades y mortificaciones farisaicas, o al sentimentalismo de una teología liberalizada, o a los sueños confortables de un panteísmo sincero. Las palabras santo, santidad y espiritualidad han llegado a ser erróneamente interpretadas o aplicadas a códigos secretos con un significado tan ambiguo y profano como hubiera sido el efod de Aarón sobre los hombros de un sacerdote de Baal. Este uso de fórmulas y terminología bíblica después de que han sido excluidos su verdadero significado es uno de los engaños sacrílegos de la época que resultan sumamente ofensivos al estudiante sincero de la palabra. Cristo es la representación, la ilustración, el modelo. Parecerse a Él es santidad. El que es santo se conforma a su imagen. Cualquier otro ideal es vanidad. Tenemos que aprender de los 4 evangelios lo que es una santidad viva. Para ver una exposición doctrinal sobre ella, tenemos que ir a las epístolas. De allí aprendemos lo que es y no lo que es. Permaneced en mí, declara Juan 15:4. Aprended de mí, Mateo 11:29. Sígueme, Mateo 4:19, capítulo 16:24 y Juan capítulo 12, verso 26. Son expresiones que instauran el contenido y el resumen del libro de estatutos cristianos que constituye el verdadero directorio y guía de la búsqueda de santidad. En los evangelios encontramos, número 1, la vida. Permaneced en mí.
Del príncipe de la vida recibimos la vida nueva, también de su muerte y sepultura, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Por lo tanto, para que vivamos para la justicia, como lo declara 1 de Pedro 2:24, vivimos, pero ya no nosotros, mas Cristo vive en nosotros, como lo declara Pablo en Gálatas 2:20. Acudimos a Él para obtener vida, o más bien, primero viene Él a nosotros con vida. Nosotros lo asimos a Él, o más bien somos asidos por Cristo Jesús, y permanecer en Él es una continuación del acto inicial de haber venido. Luego corresponde crecer, haciendo durante toda nuestra vida lo que hicimos en un principio. Por eso vivimos, porque Él vive. Nosotros vivimos y viviremos para siempre. Su vida es nuestra y nuestro cristianismo tiene que ser como su fuente, una cosa de vitalidad, poder y gozo. Nuestra vida, la más amable, sincera y útil de todas las vidas, emanan desde dentro de nosotros ríos de agua viva, como lo declara Juan 7:38. Número 2. Erudición. Aprended de mí. La suya es la escuela del cielo, la escuela de luz. Aquí está toda la verdad sin ningún error. El tutor es tan perfecto, así como manso y humilde. Es el maestro y a la vez la lección. Su capacitación, disciplina y sabiduría son perfectas. No hay ninguna falla, ningún fracaso, nada incompleto en la educación que él imparte. Enseña a conocer, amar, actuar, perseverar, regocijarse. También a estar triste, a tener abundancia y a padecer necesidad. El alcance de erudición de sus discípulos se puede medir solo por sus riquezas divinas, sus tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La finalidad de su instrucción y disciplina es hacer hombres santos conformados a su imagen e imitadores de su perfección celestial. Número 3. La senda. Sígueme. No es solo una vida a la cual somos llamados a un caminar, un transitar de aquí para allá, como implica el griego. No es sentarse solos ni disfrutar privadamente de la religión, sino caminar un caminar en que somos visibles por todos los costados, un caminar que atrae la mirada de muchos, un caminar en que llegamos a hacer espectáculo al cielo, la tierra y al infierno. No es un descanso inmóvil, ni aislarnos de nuestros prójimos, sino andar en medio de ellos, estar en contacto con amigos y enemigos, un ir de aquí para allá por los caminos y vallados del mundo, así como fue el maestro debe ser el siervo. Camino a la cruz, miró a su alrededor y dijo: si alguno me sirve, sígame. Juan capítulo 12, verso 26. Caminó al trono, después de haber pasado por la cruz, dijo lo mismo, según Juan capítulo 21, verso 22. Hemos de seguirle a la cruz y perseguir la corona. Es un camino hacia las dos. Aquel que anhela ser santo tiene que ser como Cristo, y el que quiere ser como Cristo tiene que ser lleno del Espíritu. Así lo declara Efesios capítulo 5, versículo 18. El que quiere tener la mente de Cristo debe tener la misma unción que él tuvo, el mismo Espíritu que habita y obra en él, el Espíritu de adopción, de vida, fe, verdad, libertad, fortaleza y gozo santo. Es a través del poderoso dador de vida que nos revive. Es a través de la santificación por el Espíritu que somos santificados. Él realiza su obra en calidad de huésped. No obra sin que el Espíritu esté morando en el alma, ni mora el Espíritu en el alma sin que obre. No ejerce una mera influencia como la de la música en el alma que sufre, a menos que entre y more en ella primero. De manera que, siendo llenos de su compañía, al igual que impregnados por su poder, somos totalmente transformados. No se nos presenta con argumentos ni con persuasiones morales, sino que nos conmueve con el toque irresistible de su mano divina y penetra en nosotros con su propia energía vital. No nos impregna con su propia pureza y vida a pesar de nuestra desesperada resistencia, tosudez e incredulidad, todos los días de nuestra vida. El que quiere ser como Cristo tiene que estudiarlo. No nos podemos hacer santos a nosotros mismos por medio de esforzarnos por serlo, así como no podemos forzarnos a creer y amar con la simple energía del esfuerzo. No hay fuerza que pueda efectuarlo. Los hombres procuran ser santos y fracasan. No pueden tener santidad por su simple fuerza de voluntad. Deben concentrarse en el objeto sagrado para poder ser cambiados a su imagen de gloria en gloria, como lo declara segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Deben contar con un ser santo como su mejor amigo. La comunión íntima con Jesús, como la que tenía Juan, es lo único que hará
que nos asemejemos al discípulo o al maestro. El que quiera ser santo tiene que empaparse de la palabra, tiene que disfrutar del sol que irradia a cada página de la revelación. Es por medio de la verdad que somos santificados, así lo declara Juan 17:17. Exponiendo constantemente nuestras almas a esta luz, llegamos a ser más a fondo hijos de luz. Es la espada del Espíritu bien afilada con la que nos abrimos paso entre las miles de hostilidades. Es la vara de Moisés por la que dividimos el mar rojo, vencemos a Amalek y hacemos brotar agua de la roca. ¡Qué impiedad! ¿Qué enemigo dentro o fuera hay que pueda vencer esta palabra gloriosa e invencible? El objetivo de Satanás en la actualidad es socavar esa palabra y desacreditar su perfección. Entonces, magnifiquémosla y usémosla constantemente. Es por cierto solo un fragmento del lenguaje humano, compuesto de letras y sílabas humanas, pero está dotada de una virtud sobrehumana. La vara en la mano de Moisés, ¿qué era? Una pieza de madera común. No obstante, partió el mar rojo por la mitad. Esa serpiente en el poste, ¿qué era? Un poco de bronce. Sin embargo, curó a miles. ¿Por qué? Porque esa madera y ese bronce estaban conectados con la omnipotencia y eran conductores de la electricidad celestial. Entonces, dejemos que la Biblia sea para nosotros el libro de todos los libros para herir, curar, avivar, fortalecer, confortar y purificar. No obstante, todo lo dicho, el que quiere ser santo tiene que luchar. Debe pelear bien en las batallas del Señor, como lo declara 1 Timoteo 1:18. Pelear la buena batalla, como lo declara 1 Timoteo 6:12. Pero no con armas carnales, como lo declara 2 Corintios 10:4. Debe pelear de rodillas, siendo sobrio y velando en oración, como lo declara primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 7. Tiene que lidiar con principados y poderes, ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza, habiendo tomado toda la armadura de Dios, ceñido los lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, el escudo, el yelmo y la espada, como lo declara Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Esta batalla no es de los fuertes, sino para los débiles. Se pelea en debilidad y la victoria es de los que carecen de fuerza, porque este conflicto no es algo que le sucede a todos, sino a los que confiamos en la victoria desde el principio, sabiendo que somos vencedores por medio de aquel que nos amó y alentó con la recompensa septuple. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, como lo declara Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Aunque enfrentamos la hostilidad de los demonios en nuestro diario caminar y enfrentamos lucha terrenal, contamos con la ayuda de los ángeles, que no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación, al igual que con el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. El que quiere ser santo tiene que velar. Pero tú, vela en todo. 2 Timoteo 4:5. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Los hijos de las tinieblas duermen o tropiezan en la oscuridad. En cambio, nosotros que somos del día, seamos sobrios para que no nos venzan las tentaciones y caigamos en las artimañas del diablo o las seducciones de este mundo licencioso. Bienaventurado el que vela, Apocalipsis 16:15. Mientras velamos, testifiquemos de la buena profesión, como lo declara 1 Timoteo 6:13, y hagámoslo sin avergonzarnos de aquel cuyo nombre llevamos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, como lo declara 1 Timoteo 6:11, puestos los ojos en la venida y en el reino de nuestro Señor Jesús, como lo declara Tito capítulo 2, verso 13. El que quiere ser santo tiene que entender su responsabilidad de serlo. Debe comprender su compromiso como miembro del cuerpo de Cristo, al igual que participe del Espíritu Santo. El pensamiento que no alcanzaremos la perfección aquí no debe ser motivo para debilitar nuestro sentido de responsabilidad ni para dar cabida a lo que contristaría al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, como lo declara Efesios 4:30. No, porque la posesión personal de esa plenitud, hasta donde vasijas como nosotros pueden contenerla, es responsabilidad de cada santo. Somos santificados por la sangre, a fin de que seamos santificados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Sea nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, andemos en el Espíritu,
Hablemos por el Espíritu, vivamos en el Espíritu y teniendo la comunión del Espíritu Santo. El cristiano no debe jugar con el pecado bajo ningún pretexto, y menos con la excusa de que no está bajo la ley. Las advertencias y los preceptos apostólicos son tan explícitos como los de Moisés y mucho más numerosos. Como poseedores del espíritu de amor debemos amar, dejando a un lado toda malicia, maldad, hipocresía, maledicencia, pagando cada día la deuda que nunca puede ser pagada, el amor. Romanos 13:8. Porque el espíritu que mora en nosotros no es ocioso ni estéril, siempre produce fruto, fruto divino en el corazón humano, fruto celestial en suelo terrenal, fruto que demuestra su origen interior y en su interior cuenta con el glorioso huésped, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así lo declara Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Como los que han sido librados del presente siglo malo, separémonos del mundo como lo hicieron los santos de antaño, manteniéndonos alejados de sus fiestas como hombres que no tienen tiempo para semejantes cosas, aunque sean inocuas, manteniendo nuestras vestiduras sin contaminación. Desconfiemos de las conversaciones y bromas vanas, cuidémonos de su literatura superficial porque carcomerá como gangrena, corrompiendo el gusto y debilitando el alma. Mantengamos sin mancha nuestro gusto por la oración y comunión con Dios como el gran preservador contra las seducciones de la época, porque sólo la intimidad con Dios puede impedir alguna intimidad con el mundo. No tratemos de combinar la novela con la Biblia, el armario con el salón de baile. Tampoco intentemos servir a dos señores, tomar de dos copas, adorar a dos dioses, disfrutar de dos religiones, arrodillarnos ante dos altares. Estemos en guardia contra el viejo hombre en todas sus formas, sea indolencia, mal genio, frialdad, rudeza, desobediencia o descuido, mezquindad, codicia, falta de respeto, ligereza, engreimiento, soberbia, astucia, obstinación, amargura, trivialidad en asuntos serios, estupideces o amor por la preeminencia. Cultivemos una conciencia sensible, evitando antiguas ideas y presunciones, cuidando de no cometer pequeños pecados ni omisiones de pequeños deberes, redimiendo el tiempo pero sin afanes, tranquilos, alegres, transparentes, felices, afables, generosos, desinteresados, considerados con los demás. En vista de que tenemos que protestar contra el mundo en relación de muchos puntos importantes, procuremos diferir con él lo menos posible en asuntos indiferentes, demostrando siempre amor hacia aquellos con quienes nos encontramos, no importa lo irreligiosos y antipáticos que sean, evitando en especial exhibir un espíritu despectivo o un aire de superioridad. Como discípulos de Cristo, que sea nuestro discipulado íntegro y consecuente, nuestra conexión con Él se exhiba en conformidad con su semejanza. Sea nuestra vida un credo completo, nuestro andar la personificación de todo lo que es honesto, hermoso y de buen nombre. La verdad de Cristo santifica y también libera, su sabiduría purifica y también aviva. Tengamos cuidado en aceptar la libertad sin la santidad, la sabiduría sin la pureza, la paz sin celo y amor. Seamos personas fieles en el mejor sentido de la palabra, fieles con nosotros mismos, fieles a nuestro nuevo nacimiento y nuestro nombre nuevo, fieles a la iglesia de Dios, fieles al Espíritu que mora en nosotros, fieles al Señor y a su doctrina, fieles a ese libro del cual Cristo es el tema central. Seamos fieles a la verdad, amándola, no porque sea agradable, atractiva o antigua, sino porque es la verdad y es divina. Alimentémonos de ella cada día con renovado apetito, pues así agregaremos no uno, sino muchos codos a nuestra estatura, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra constitución espiritual tiene que ser reforzada, no solo para estar fuerte para hacer la obra o pelear la batalla, sino también para estar inmunizados contra la infección de la época, contra el veneno con el que el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, ha impregnado nuestro ambiente. Para esto necesitamos no solo alimento sólido recomendado por el apóstol, sino también el aire penetrante y fresco de la montaña que son las pruebas,
vicisitudes y dificultades por las cuales nos hacemos fuertes y robustos, protegidos contra el contagio, sea que proceda del riguroso pictorialismo eclesiástico o liberalismo religioso, de los embates de Satanás el fariseo o Satanás el saduceo. Los que han caído en un credo no saben cómo, se han soñado con él o han sido arrastrados por la multitud. Aquellos para quienes el hallazgo de un credo ha sido cuestión de lectura, educación o emoción. Aquellos para quienes la fe ha sido solo el resultado de un conflicto intelectual, no una lucha a muerte de la conciencia. Aquellos no poseen el verdadero poder para resistir. No poseen ninguna virtud desinfectante ni ningún poder repelente de errores. Las epidemias de la época les dicen mucho. A pesar de que no pueden haberse apoderado de la verdad, es evidente que la verdad no se ha apoderado de ellos. En un momento de incertidumbre, escepticismo, especulaciones y progreso falso, necesitamos identificar el significado completo de las expresiones apostólicas. Sabemos, creemos, vivimos confiados, estoy seguro, porque lo que es divino tiene que ser verdad, y lo que por lo tanto es divinamente verdad y cierto tiene que ser inmortal. Al igual que los resultados de las ciencias exactas, es fijo, sin variantes para todas las personas y todos los tiempos. Lo que fue cierto es cierto y será cierto para siempre. Pongámonos sencillamente en las manos del Espíritu vivificador. Derramará en nosotros a la plenitud de una vida diversificada, fructífera y saludable. La maldad en nosotros es demasiado fuerte como para que la venza algún poder que no sea la omnipotencia. La resistencia de la voluntad humana es demasiado poderosa para la filosofía, la lógica, la poesía o la elocuencia. Solo el santo puede hacernos santos. La vida no se trata de una sola batalla, sino de muchas. Incluye fracasos, al igual que victorias. No nos preocupemos demasiado, ni nos desanimemos cuando perdemos una batalla. Siempre hay tiempo para ganar otra. Y cosas como el escapismo o la desmoralización no tienen lugar en el ejército del Dios viviente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. Salmo 18, verso 39. La vida cristiana es maravillosa, una de las cosas más extraordinarias sobre la tierra. Aunque compuesta de cosas pequeñas cotidianas, dista de ser una pequeñez. Si es vivida con fidelidad, sea por el pobre o el rico, por el niño o el adulto, es noble en todo. Una parte del maravilloso todo en el cual y por el cual será anunciado a principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. No tiene que ser una vida prolongada. Una existencia corta puede ser tan fiel y santa como una larga. Vivir pocos años no es un fracaso. Juan el Bautista tuvo quizá uno de los ministerios más breves de la iglesia, pero no fue un fracaso, fue uno de los más exitosos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, como lo declara Juan 5:35. No tiene que ser alguien que lleva muchos años de creyente para desplegar las hermosuras de la santidad. Si la vida fuera solo quitarle el herrumbe a lo viejo, si consistiera nada más que en endulzar el pozo de mara de nuestra naturaleza corrupta, no sería más que un proceso común sin ningún milagro. Si todo lo bueno fuera de fácil acceso para cualquier persona buena, si una literatura refinada, una teología liberal y el cultivo de lo bello y de la ciencia social y más recreación alegre fuera el remedio para toda la maldad de nosotros y en nuestra época, entonces significaría que se ha dado mucha importancia a lo de poca importancia. Significa que la Biblia es una exageración y el don del Espíritu Santo una exhibición superflua de poder. Si el pecado fuera simplemente una cicatriz común o una arruga que puede ser borrada de la superficie del alma por unos simples toques, si el perdón fuera simplemente un recurso retórico, significando la amplia benevolencia de Dios o su complaciente indiferencia hacia la impiedad, ¿por qué hablar de ira, de juicio, del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga? ¿Se complace Dios en atormentar a sus criaturas con palabras duras o llenar su mente con imágenes de penalidades que no tiene la intención de aplicar? ¿O por qué se afligió, lloró y sufrió el Hijo de Dios? Si el error fuera algo insignificante, una debilidad o en el peor de los casos inusual, o si fuera un despliegue de propósitos sinceros y el resultado inevitable del libre pensamiento, ¿por qué habla la palabra tan mal de un poder engañoso, literalmente la energía del error, por el que son condenados todos los que no creyeron la verdad?
¿Por qué dijo el Señor una y otra vez, refiriéndose a la falsa doctrina, la que yo aborrezco? Así como el elemento más fuerte pero más tranquilo en el mundo es la luz, la vida cristiana debe ser la más fuerte y grande, al igual que la más quieta y a la vez luminosa. Así como el rayo de luz es lo único perfectamente derecho y como la única sustancia pura es la luz del sol, así debe ser nuestro vivir y así deberíamos querer brillar como luces en el mundo, reflejos de aquel que es su luz, el único recto y puro sobre la tierra. Entonces brillemos. Somos estrellas, no soles, pero aún así estrellas somos, no simples cirios ni meteoritos. Brillemos, dando quizá una luz sutil, pero luz segura y pura, suficiente como para advertirle a los hombres está oscuro, para que no se equivoquen, pero no necesariamente tan brillante como para pensar que ya está amaneciendo, lo suficiente como para guiar a los que buscan su camino o llevar a los errados a buen camino, pero no lo suficiente como para iluminar al mundo entero. Solo el sol puede hacerlo. El sol nos muestra todo el panorama, las estrellas solo se muestran ellas mismas. Por lo tanto, mostrémonos de manera inequívoca. El día cuando todas las cosas sean vistas en toda su plenitud será el día cuando aparezca el sol excelso. La noche está avanzada y se acerca el día, declara Romanos 13:12. No nos ocultaremos ni nublaremos, simplemente nos perderemos en la luz. Y no lo resistiremos recordando que el esplendor en que se absorbe nuestra luz es la del sol eterno. A medida que su esplendor va en aumento, nuestra luz decrece. Entonces, ¿no diremos acaso, mi gozo está cumplido? Juan capítulo 3, versículo 29. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.